Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Vibras Positivas. Yo soy Cristian. El día de hoy vamos a seguir con la parte 2 de mi vida como película, de esta miniserie de mí, porque pues apenas vamos a la mitad y vamos a darle. El episodio pasado pues hablamos un poco pues del despertar de mis demonios, de dónde vengo, quién soy, un poco de eso, de quién soy. Y las cosas que he venido arrastrando a lo largo de mi vida. Así que en este episodio pues vamos a hablar un poco de cómo fue el despertar de esos demonios, cómo fue el despertar de todas esas cosas que llevé arrastrando por muchísimo tiempo en mi vida. Así que nada, vamos a darle, vamos a ello. Y bueno, pues en el episodio pasado, el final nos quedamos en que, pues sí, yo era un niño cuando empecé a incursionar en el mundo de, de los antros, de las bebidas alcohólicas, to- de las sustancias. Era un niño que pues básicamente tenía barra libre. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo me sentía como que no tenía como que límites. Mis papás no estaban conmigo, donde vivía pues ya me las había ingeniado para sobornar a los guardias, para salir, para entrar, para todo eso, o sea, y nunca tuve límites, siempre fui muy introvertido en ese sentido, siempre estaba buscando cómo salirme con la mía. Y pues eso realmente te lleva a cosas que vas arrastrando a lo largo de tu vida. Vas arrastrando a lo largo de tu vida. Yo terminé mi proceso en el Club de Fútbol Pachuca a los 18, 19 años. Y en ese momento de mi vida yo dije, ¿sabes qué? Pues ya voy a dejar de jugar fútbol. Pero me sale una oportunidad de ir a Querétaro, y en Querétaro pues voy, hago pruebas y al final del día me dicen, ¿sabes qué? La neta no, güey. Y pues la neta se siente bien culero que te bateen. Y pues yo tenía 19 años y yo decía, ¿sabes qué? Pues estudiar, la neta, es lo que están haciendo todos mis amigos ahora mismo, no es muy tarde para empezar y la universidad y todo esto. Entonces dije yo, pues le voy a dar. Pero pues siempre queda esa espinita, ¿sabes? Como de que, es que quiero. Y realmente, pues te digo, o sea, nunca hubo una cercanía de alguien, un consejo que, pues para mí, yo me envolvía y me perdía en mi mente. Me perdía en mi mente porque, pues no tenía o no sentía que tuviera ese alguien que pudiera decirme, ¿sabes qué, güey? Mira, yo considero esto, dale por acá o dale por este lado. Y pues realmente era estar tomando decisiones como en un estilo libre, o sea, en un freestyle de que no sabemos qué pase a futuro, pero yo quiero esto y por ahí o por acá y estar tomando decisiones importantes a lo loco realmente. Entonces, eh, pues esas mismas decisiones me hacían toparme con pared, me hacían caer en un hoyo más profundo. Y era así, o sea, era lo mismo, ese era mi círculo vicioso donde pues se empezó a alimentar mi desconfianza, se empezó a alimentar esa desconfianza de que puta ya no sirvo, no soy bueno para absolutamente nada, nada me sale, lo que quiero no lo consigo y siempre poniéndome metas altísimas donde no sabía cómo llegar, sabía que quería eso, pero no sabía cómo y me esforzaba y no sabía cómo llegar ahí. Entonces para mí empezó esa inseguridad en mí y ahí fue donde justo empezó a despertar otro demonio en mí, otro demonio que creo que para mí ha sido el más fuerte en mi vida, el más duro, el más cabrón, la neta, porque pues
imagínate la seguridad o la inseguridad de alguien te puede elevar o te puede tirar en cuestión de nada. O sea, te puede elevar a lo más alto la confianza, pero la desconfianza te puede tirar en lo más bajo y creo que en la vida pues todo es un balance realmente, pero pues tú no lo entiendes. Tú tienes... Cristian era un niño de 19 años que pretendía seguirse comiendo el mundo y a como vinieran las cosas y sin límites realmente. Nunca hubo un límite en mi vida. Siempre fue el yo poner mis propios límites, pero pues tienes que cagarla para poner límites, ¿sabes? Entonces yo en mi vida pues la cagué innumerables veces y aprendí a la mala. Muchas personas nos toca aprender así, nos toca aprender a la mala, nos toca aprender cayéndonos, nos toca aprender de los errores realmente. Y está bien cabrón porque pues yo veía a mis amigos y era como que tenían el consejo o tenían a alguien cerca que, güey, tranquilo, güey, no te desesperes, no te preocupes. Y sí, yo esperaba eso, pero no lo tenía y para mí era frustrante el decir, puta, güey, es que no sirvo, no valgo, no mames, sí. Y me daba para abajo en mi vida. Entonces, después de yo regresar a Culiacán, con la cola entre las patas, como los perros cuando hacen algo, mal, la neta, mal. Y yo ya tenía tomada la decisión de que, güey, pues ya, güey, quiero estudiar. Yo me acuerdo que le dije a mi papá que quería estudiar informática. Yo quería estudiar informática y pues mi papá me dijo, no, pues sabes qué, Simón, güey, pues sobres. Y en ese lapso de que antes de que me inscribiera en la escuela, me dicen, ¿sabes qué, güey? Pues cáele a Dorados de Sinaloa, cáele. Y fui y creo que estuve ahí un año. Yo creo que futbolísticamente fue el peor año en mi vida porque estaba en Culiacán, de donde yo soy, donde son mis amigos, pues ya te imaginarás la fiesta, el desmadre, los fines de semana. 2, pues tú vienes de un club top y llegas a otro club donde pues realmente no es top, no es nada y tratas o sea, la gente te ve como, puta, algo grandísimo, como que, ay, este cabrón es buenísimo. Y yo venía con una desconfianza descomunal, pues para mí fue que tuvieran una expectativa de mí altísima y yo no poder cumplirla y al final del día me terminaban echando hacia un ladito. O sea, la pasé muy mal ese año, muy mal porque mis demonios dentro de mí seguían creciendo en mi cabeza y de la única manera que los podía evitar era tomando fiesta, con el desmadre, o sea, quitarme esa presión de encima cuando yo salía a fiestas o tomaba, eso era lo que me hacía, o sea, quitarme esa presión que sentía tan dura de que, güey, o sea, al final del día todo va a estar bien, pero en mi cabeza era, no, nada está bien, nada va a estar bien y tengo que estar bien y de la única manera que calmaba eso era con alcohol y con fiesta, realmente. Entonces, pues ese mismo detalle fue el que me causó que orillarme, ni siquiera jugar, entrar de cambio, o sea, algo feo ese año. Y se acaba, a los 6 meses de que yo entré a Dorados, se acaba el torneo y pues realmente yo era irrelevante y era muy relevante, era una persona que pues la tenían ahí en la banca. Y cuando se acaba ese torneo me hablan de Querétaro y me dicen, güey, pues, ¿sabes qué? Siempre sí te necesitamos. Y pues yo tenía un contrato con Dorados que pues no me pagaban. En el contrato decía que sí me pagaban. En el contrato decían muchísimas cosas, pero como tú eres un niño de 19 años, 20 años, pues no entiendes muy bien cómo funciona todo y no tener la asesoría de absolutamente nadie, pues hacen que te chinguen. Realmente. Y eso fue lo que hicieron conmigo y
Y al momento me hablan de Querétaro. Y yo hablé con el entrenador de Dorados y le digo, mira, ¿sabes qué, güey? Me están hablando de acá. Y quisiera tomar la oportunidad porque aquí no me la están dando. No, que yo te tengo contemplado, me dice, para el siguiente torneo. Y que tú y que no puedes ir para allá. Y yo, puta, o sea, pero pues para mí era una oportunidad de oro de volver otra vez a primera división, a un equipo de primera división y no a un equipo de ascenso. Entonces, pues dije, chingue su madre, yo voy. Y yo me acuerdo mucho de llegar allá con un amigo, Rafa Fernández. Ese güey ahorita está jugando en Cholos, le fue muy bien. Yo me acuerdo que llego ahí y llego y me hospedo con él en su casa, todo bien. Y empezó la pretemporada con la sub-20. Y yo me acuerdo que ahí empezaron a darme confianza. Empecé de a poquito. Y esa confianza volvió a mí. Fue la mejor pretemporada que tuve. Recuerdo que jugamos en la pretemporada jugamos contra la Primera de Puebla. Me acuerdo que metí gol y el gol del gane. Y me estaba yendo bien cabrón. Me acuerdo que ya me estaban llamando a entrenar con el primer equipo. Y yo decía, puta, pues aquí es. Aquí es el pedo, aquí es. Y recuerdo un día que me habla un directivo y me dice, Cristian, güey, pues la neta, nosotros te queremos aquí, nosotros pues, estamos contentísimos contigo, pero en Dorados te están poniendo muchas trabas, güey, no quieren, güey, la neta no quieren. Y pues yo estaba frustrado, molesto con el equipo de Dorados y yo le digo a mi papá como que, hey, pues échame la mano, o sea, diles a estos güeyes o sea, o consigue un abogado, algo, haz algo, pues ayúdame a salir de aquí, poder entrar acá y seguir con mi carrera. Me estaba yendo súper bien, o sea, la mejor pretemporada que había tenido en mi vida la hice con Querétaro realmente. También me acuerdo que fuimos a hacer a jugar, un partido de pretemporada contra la sub-20 de Pachuca, que pues era mi ex equipo. Y recuerdo que les hago 2 goles y ganamos. Y pues para mí era como que llenar ese ego de que puta me dejaron ir, pero miren al cabrón que dejaron ir, les metió 2 goles y les ganó. Entonces, pues estaba lleno de confianza y fue esa confianza de empezar con pequeños pasitos. Y así es la vida. Así es la vida, no te sientas que no puedes, que nada te sale. Empieza por el principio, güey, empieza con pequeños pasitos y te vas a ir llenando de confianza, vas a ir llenando ese ego. Y ojo, no te olvides dónde estabas, de dónde vienes, quién eras antes de convertirte en lo que te convertiste después de todo ese proceso, porque muchas veces el ego nos sobrepasa y pensamos que nos merecemos todo y no es de esa manera. En este caso, pues sí, o sea, mi papá estuvo hablando, mi papá me decía, güey, pues no quieren negociar, no quieren llegar a un acuerdo, no quieren nada. Y yo, puta, pues le digo, pa, pues no manches, o sea, si en el contrato dice que me están pagando, pues muéstrales eso, que no me están pagando, no me están dando nada de lo que dice en el contrato y pues, ¿qué onda? Y pues nos fuimos como tú a tú, como esa pelea, esa disputa, y no les gustó nada. El tema llegó a oídos del dueño de Dorados, que es el mismo dueño de Cholos, y Hank creo que se llama, no sé quién verga sea, pero que chingue su madre. Eh, lo digo porque él, o el círculo de él más bien, fueron los que me bloquearon del fútbol, y me lo advirtieron, me lo avisaron, y yo no creí, yo no pensaba que fuera cierto el hecho de que te bloqueen del fútbol, que ya no puedas jugar, que ellos con un simple texto, con una llamada, puedan cortarte tu sueño, puedan romper todas esas ilusiones que tú tenías, porque no, ¿sabes qué? Pues nosotros no estamos contentos con lo que estás haciendo y por esa razón pues ya no vas a jugar en ningún lado, ya no vas a tener oportunidades de nada en primera división, nada.
Y eso fue lo que pasó. Recuerdo que estaba en Querétaro y en Querétaro, pues después me volvieron a decir, güey, pues mira, están pidiendo, no recuerdo, creo que como $1,000,000 por ti, güey. Me dice, cabrón, la neta me dice, pues estamos bien interesados en ti, te queremos y todo, pero pues, el dueño de Querétaro no va a querer, güey, no va a querer hacer eso. Te lo digo porque pues sus ojos están en otras cosas y no en un cabrón de 20 años que pues apenas quiere despuntar su carrera y no sabemos si va a despuntar y son temas que pues están fuera de mi alcance, me dice el vato. Me dice, la neta te están poniendo trabas, güey, te están poniendo trabas para que no te quedes acá y que te regreses para allá. Entonces, pues ahí voy para atrás a Dorados. Voy a Dorados y yo les digo, ¿saben qué, güey? Si no voy a estar en primera y si no voy a tener minutos, pues ya mejor ni me presento a la verga, güey. Porque no es justo que hayan hecho eso conmigo. Entonces, eh, justo en ese momento llegó Maradona. Maradona y pues ya te imaginarás. O sea, llega un caballo de la élite, la neta. Pues le dan todo, le dan barra libre de todo y realmente pues sí iban a competir y pues no iban a competir con jóvenes, no iban a competir a darle la oportunidad a un joven, no iban a dar la oportunidad. Ellos querían eh, meter toda la carne al asador e irse con todo. Y pues a los jóvenes realmente nos hicieron a un lado, nos hicieron a un lado y era bien duro, o sea, me pesó porque pues sí, o sea, pude entrenar con este personaje, pude aprender muchísimas cosas de él, pero pues al final del día lo que yo quería era jugar y no encontraba la manera. Y para acabarla, en ese torneo en Querétaro, el jugador que era mi banca, pues lo veo debutar con Querétaro. Y pues imagínate, se te cae el mundo, dices, tú, güey, puta, o sea, qué injusto. Y te da para abajo. Sin embargo, pues se acaba el contrato con Dorados y dije yo, ¿sabes qué, güey? Güey. Ya no quiero saber de fútbol, ya de estar acá en Pachuca. O sea, caí a lo más bajo y sigo batallando con el tema futbolístico, no tengo nada. Y también era un tema de que no tenía quien realmente me moviera, me representara, me nada. Y era como que, pues, o sea, al final del día, llevas la de perder en un equipo cuando no tienes un representante, alguien que abogue por ti y diga, ¿sabes qué, güey? Este cabrón debe ir aquí porque, pues, este cabrón es chingón. Sin embargo, estás a la espera, a la duda de un entrenador que pues al final del día puede ser el más bueno del mundo, pero pues si te ve como un pendejo, pues no vas a salir de ahí mientras estés con él. Entonces, eso pasa en el fútbol y te digo, eh, yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a jugar, ya estuvo bueno y tal cual. Dije yo, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar. Y recuerdo que ahora sí ya estaba estudiando y ya había empezado todo ese tema. Y me acuerdo que me dice mi papá, ya habían empezado las clases y como él trabaja en la universidad de allá, me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te voy a echar la mano, güey, pero por favor termínala. Y yo, pues, no, sí, Simón, y pum, pues como al mes, me habla uno de mis mejores amigos, me habla y me dice, güey, acá en Murciélagos, en Los Mochis, pues ocupamos un delantero como tú, güey, con tus características, así, perro como tú. Y yo, como que, puta, pues tienes esa espinita todavía de que sabes que eres cabrón, sabes que puedes, pero te limitan. El fútbol mexicano te limita, te pone barreras, te pone de todo. Entonces, pues para mí era como que, puta, güey, pues es segunda, pero pues ya estás ahí un pasito y tal, y pues no sé, y esto y lo otro. El chiste es que me fui. El chiste es que me fui a Mochis y pues me quedé ahí y recuerdo que pues el primer torneo, ahí ya era un tema de que pues yo tenía 20, ya iba para los 21 más o menos, cuando
pues los jugadores del equipo pues tenían 30, 31, 32, 33, o sea, entre 28, 29 a 33, 34 era la media del equipo, era la base. Y pues yo era un cabrón de 20, 21 años que pues estaba con las aspiraciones de sumar, de ir arriba, de salir adelante. Y aquí en Murciélagos ocurre un tema controversial con el fútbol. ¿Por qué? Porque vives en condiciones deplorables, no te pagan. Yo recuerdo que a mí me quedaron debiendo como 4 meses, 5 meses, y no me los pagaron. Eh, Terminaron debiendo, bueno, nunca me terminaron pagando mi operación de rodilla porque con el equipo me rompí la rodilla y nunca se terminaron haciendo responsables de eso. Y es muy cierto lo que dice el Wherever, no sé si sepan que ese güey jugó en el mismo equipo y que pues sí, o sea, hay cabrones que no tenían para comer. Yo recuerdo que pues todavía mi papá me mandaba dinero porque pues no me acabalaba, la neta, no para comer, para todo, la neta, porque tenías que estar esperando mes tras mes a ver si caía algo, si te daban poquito y ni siquiera te daba para rentar un departamento, una casa, nada. O sea, vivíamos en los vestidores del estadio, imagínate. O sea, estaba bien de la verga, la neta. Y son experiencias, pues, que al final del día, pues, las vives y no les das tanta importancia porque las estás viviendo con compañeros que están compartiendo la misma pasión que tú, el mismo sueño. Entonces, pues tú lo ves como algo no normal, obviamente no es normal, pero como algo chistoso realmente, como que dices, tu puta, o sea, me río para no llorar. Y en ese equipo, pues ya el segundo torneo fue que, pues, otra vez, o sea, volver a empezar, agarrar confianza. Recuerdo que de la manera que yo me gané el lugar fue que se lesionó el delantero, entro yo a un buen papel, meto gol, ganamos y empiezo a ir de a poquito, de a poquito, de a poquito y me empiezo a convertir como otra vez Cristian en su prime, que le había costado mucho, mucho, pero fue el tema de no te des por vencido, güey. O sea, ya es lo último, ya, yo lo sabía en mi cabeza, ya es lo último, ya ahora sí, ya es lo último. Y sin embargo, pues cómo son las cosas de la vida, cómo es Dios, cómo es todo eso. Porque pues mi último partido, tuve la bendición de que mi último partido pues profesional me fuera a ver mi papá, me fuera a ver que metí un gol, se lo dediqué. Pues fue entre comillas una despedida del fútbol bastante bonita, o sea, bastante linda. Y, y pues, o sea, mi final fue ese, me chingó la rodilla, y fue, o sea, la suerte o mala suerte fue que me chingué la rodilla y 2 semanas después se viene el COVID. E imagínate, pues toda la pandemia encerrado con una bola en la rodilla gigante y pues no me podían operar porque en los hospitales solo había gente, o sea, atendían gente de COVID y pues fue bien dura esa pandemia realmente. Y pues mi refugio fue el alcohol otra vez. Fue el alcohol, el olvidarme de cosas, el inhibirme de todo eso, porque pues era lo único que me hacía estar relajado realmente, estar tranquilo, tener esos demonios dentro de ti tranquilos, porque lo duro y lo difícil para mí fue que sabía que sí era capaz, sabía que sí podía estar jugando en primera división, sabía que tenía la capacidad para hacerlo. Sin embargo, me topé con tantísimas cosas a lo largo de mi carrera del fútbol que pues no me dejaron avanzar, no me dejaron pues nada y tuve que darle las gracias al fútbol pues por la puerta de atrás. Y fue frustrante, por eso me costó mucho superar esa etapa de mi vida.
hasta el día de hoy, o sea, digo yo, puta, o sea, sí, qué feo, pero pues hay que aceptarlo y hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir eh, en el que hubiera sido, o si no hubiera ido a tal lugar, o si me hubiera puesto para esto. No, pues eso ya pasó. Y esa persona ya no existe, esa persona ya no está, tengo que evolucionar, seguir adelante. Y eso es lo que me llevo del fútbol, o sea, que me enseñó a tener disciplina, a tener un régimen en lo alimenticio, en el ejercicio, y a realmente plantearme qué es lo que realmente quiero en mi vida. Porque pues después del fútbol yo no sabía, yo no entendía qué quería, yo vivía en un mundo dentro del fútbol, una burbuja, y pum, se rompe esa burbuja y ahora sí, vamos para adelante. Y bueno, ¿y ahora qué? Ya no es Cristian el que tiene las aspiraciones, ya no es Cristian el que le pueden echar elogios, ya no está ese güey. ¿Y ahora qué? ¿Eres un ciudadano común y corriente? ¿Qué? Te cuento chistes, no sé contar chistes. ¿Qué hago para ganar dinero, para ganarme la vida? Y para mí fue que se me vino todo el mundo encima. Y todo esto era en silencio. Yo recuerdo que en esos momentos de mi vida, cuando terminé de jugar fútbol, empiezo a fumar bastante vape. Después del vape me paso al tabaco, al cigarro. Y para mí era sufrir en silencio. Nadie sabía, nadie entendía, porque me sentía solo, sentía que no pertenecía a ningún lado, que no pertenecía a mi casa, que no pertenecía al fútbol, que no pertenecía a mis amigos. Sentía que no pertenecía a ningún lado y, y era ese sufrimiento en silencio de que no tenía a alguien de confianza al cual decirles cómo me sentía, qué era lo que estaba pasando, porque pues mis amigos vivían en un mundo el cual no era fútbol, no era vivir en esa burbuja. Y para mí yo sentía que no me iban a entender o no nada. Y haz de cuenta que hice una mochilita donde empecé a cargar todo eso y de la única manera que lo podía sacar pues era tomando, fumando y distorsionando mi cabeza para mantenerme tranquilo. Porque es bien duro, es bien complicado porque empiezas desde chiquito, te vas de tu casa y sientes que no perteneces a tu casa porque estás en otro lado. Después de ese lado ya no perteneces a ese lado y regresas a tu casa. Entonces sientes que perteneces a este otro lado, pero ahora estás en tu casa, no sé si me explique. Y con tus amigos pues era lo mismo, o sea, tengo a mis compañeros del fútbol, pero tengo a mis amigos aquí y a qué mundo pertenezco realmente. Y no entendía a qué mundo pertenecía porque viví en eso, o sea, viví en eso, en ese círculo de que voy a mi casa, pero estoy 2 semanas de vacaciones y regreso 6 meses a seguir buscando mi sueño. Y tengo mis compañeros del fútbol, pero cuando voy de vacaciones a mi casa veo a mis amigos y era como que estar así, y pues hizo que creara un sentido de que no tenía pertenencia, no sabía dónde pertenecía, cuál era mi hogar, cuál era mi lugar. Y me frustraba mucho porque sentía que nadie me entendía, no podía confiar en nadie, no podía sacar mis cosas con absolutamente nadie. Entonces, pues era bastante complicado y sin embargo, conozco a muchísimas personas que pudieron pasar por algo similar a lo mío y están perdidos en drogas, están perdidos en alcohol, están perdidos en fiesta, están perdidos en ese desmadre porque no tienen ese sentido de pertenencia y no han encontrado con quién desahogarse o no han entendido que pues, sí, no podemos solos y que tenemos que apoyarnos en alguien, nos guste o no, para poder estar bien mentalmente. Entonces, yo termino el fútbol, empiezo a estudiar. Y fue un pequeño lapso donde se me da la oportunidad de ir a Seattle a trabajar. Y me fui 6 meses, estuve allá y, y entiendes también muchas cosas, o sea, entiendes cuando estás lejos de tu familia, pues yo ya lo había asimilado, el estar
Nunca estuve cerca de mi familia realmente. Nunca pude disfrutarlos de la manera que tal vez me hubiera gustado por estar buscándole ese sentido a mi vida. Es que lo que te enseñan en la casa, necesitas dinero y con el dinero ahorra y con el dinero pues pon tu negocito y quédate ahí y vive de eso. Y yo nunca he creído en eso. O sea, yo nunca he creído en eso. Al contrario, yo he creído más en el hecho de ve por tus, o sea, ve por tus sueños. Apasionate por cosas y vive de eso. Sácale provecho a eso, sácale dinero a eso. Eso para mí es el sentido de mi vida. O sea, a mí me gusta esto, hablar frente a la cámara y yo quiero sacarle provecho, quiero transmitir algo de valor, quiero y aparte quiero sacar algo económicamente, quiero vivir de esto porque esto me apasiona, porque no se siente como un trabajo, el venir a sentarse aquí no se siente como un trabajo realmente, se siente como algo donde pues, o sea, puedo fluir y puedo conectar con personas que tal vez pudieran estar pasando por lo mismo o puedo transmitir cosas las cuales a mí me hubiera gustado escuchar en su momento y por esa razón es que lo hago. Así que vuelvo a lo mismo, o sea, si tú ahorita crees que en tu vida no puedes, te está yendo la chingada, simplemente date cuenta de dónde estás y a dónde quieres ir y qué te falta para eso. Y no te desesperes, güey. No te frustres, porque al final del día todo va a estar bien. El día de mañana va a seguir saliendo el sol por donde sale. Y tenemos que seguir adelante y no podemos seguir atados al pasado, a los dolores que nos causaron ciertas cosas del pasado. Acéptalo y dale para adelante. Acéptalo y sigue adelante. Entonces, yo llego a Seattle y fue una aventura bien cabrona, porque yo llego con unas personas que pues realmente son amigos, entre amigos y conocidos, no eran personas que éramos tan cercanas. Y pues fue un tema realmente, porque pues vivíamos en una casa donde debían de vivir 3 personas, tal vez vivíamos 9, 8 o 9, no recuerdo, pero pues éramos un chingo en 2 cuartos. Y, y pues era bastante complicado vivir con tanta gente que pues no tienes tanta confianza, que pues son diferentes a ti y que tú vienes de un régimen bien estricto en higiene personal, en todo esto, y tú ves cosas y dices, puta, esta es la realidad de las personas. No todas las personas viven como, o sea, crecieron con el mismo régimen que yo y no puedo ponerme a pelear mucho menos con personas que ni siquiera conozco al 100%. Entonces, pues era un tema de estar aguantando, güey, estar aguantando y aguantando situaciones en la cocina, en todos lados. Y dije, bueno, pues vamos, este es el mundo real, vamos a darle. Y yo siempre trato de que todo esté bien en la casa, que todo esté limpio, o que si estamos bastantes como en esa casa, tratar de que no se distorsione nada y tratar de navegar todos hacia el mismo lado. Trato de siempre tomar esa postura o ser esa persona de que, a ver, güey, que todos estemos bien como equipo, porque pues toda mi vida me la he navegado en equipos. Sé cómo pudiera funcionar los equipos. Y eso es otra de las cosas con las que me quedo en la vida que me dejó el fútbol. Saber cómo manejar equipos, saber cómo navegar a las personas para poder llegar al objetivo. Entonces, pues trataba de ser así y al final del día eran personas que le gustaba muchísimo la María Juana y, y un día como que no sé si se levantaron de malas, ¿qué pasó? Uno de ellos me debía dinero y yo ocupaba ese dinero. No, yo pues amablemente le dije, güey, ocupo la feria porque ocupo, no, que tú, que no sé qué, no sé cuánto. Y total que me corrieron de la casa
por cobrar mi dinero, realmente. Entonces, pues, puta, yo iba por 6 meses y ya apenas eran 3 o 4 meses. Y yo me acuerdo muy bien de que salí con mis maletas de ahí y yo no sabía para dónde ir, güey. Era como la casa de los famosos, ya me perdí. Pero pues en otro país donde no conocía a nadie, no hablaba ni siquiera el inglés. Y estaba sentado en la estación del autobús. Entonces, pues yo ya estaba viendo vuelos para regresarme realmente. Y, y aquí es donde entra Cristian, el aferrado. Y yo dije, ¿sabes qué, güey? Yo vengo por 6 meses y yo me voy a quedar por 6 meses. Y a mí me vale madre. Y me voy a quedar por 6 meses porque no puede ser que por la culpa de un pendejo que me debía dinero me tenga que regresar a mi casa con la cola entre las patas. Nel. Y recuerdo que ahí también estaba un amigo y ese amigo me conecta con otra persona que pues yo ni conocía, pero pues yo dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y, ahí fue donde entendí que sí, a veces hay que aferrarse un poco a lo que uno quiere. Claro que hay límites, claro que hay topes y hay que ser objetivos, pero a veces también hay que ser un poco aferrados con lo que queremos para que nos vaya bien. Entonces, yo recuerdo, me presentan a este güey, o sea, con la persona que me iba a quedar, le digo, mira, ¿sabes qué, güey? Pues yo nomás quiero, y me acuerdo, me rentó su sala, dormía en un sillón, me acuerdo. Y yo le dije, mira, güey, ¿sabes qué? Yo trabajo todo el día, güey, de lunes a domingo, yo nomás necesito el sillón para dormir, güey, o sea, ¿y qué voy a dormir? 4 o 5 horas. Y también, pues, dónde puedo dejar mis cosas y bañarme y ya está. No, ¿sabes qué? Simón, güey. Y me acuerdo que hijo de la verga me cobraba como $1,000 por el mes. Y nomás era un silloncito. Entonces, me acuerdo, pues dije, ¿sabes qué, Simón? Vamos para adelante. Y seguí trabajando. Ahí entendí lo que era realmente trabajar, el levantarme a las 4 de la mañana para estar 4:15, 4:20 agarrando el metro para poder viajar y llegar a las 5:30 para llegar antes de las 6 al primer trabajo que tenía. Y llegaba a las 6, salía a las 2:30. Salía a las 2:30 y agarrar otro transporte para irme al otro trabajo, entrar a las 3:30 y salir de ese trabajo a las 11. Y esa fue mi vida por 6 meses. 6 meses esa fue mi vida. Y otra vez sales a las 11, llegas a tu casa como a las 12, te bañas, pum, te duermes otra vez. 4:30, para arriba, vámonos. Y esa fue mi vida 6 meses. Y dije yo, puta, esto es trabajar. En el restaurante, empezar lavando los platos. Y me acuerdo mucho de eso, o sea, de que puta, lavar platos. Yo respeto mucho a las personas que hacen eso porque es una chinga. Y después de ahí, de lavar platos, brincar a la barra y de la barra ya empezar a ser subchef y como que empezar desde abajo y saber que era algo que quería, que me gustaba. También entendí que tenía la capacidad de hacer las cosas. En ese viaje entendí que era capaz de poder aprender y entender que sí podía, si realmente lo quería, podía y no. Y el demonio de la inseguridad ya se vio más afectado en cuestión de que este cabrón ya se dio cuenta que si quiere puede y que no le tiene que importar la inseguridad, no le tiene que importar el pensamiento negativo, el pensamiento intrusivo de que ¿y si fallas? ¿Y si no puedes? ¿Por qué? Porque entendió que es un proceso y que para merecer primero hay que hacer. Nada es gratis en la vida, todo cuesta. Y entendí que todo lo bueno cuesta. Empezar desde abajito y ya llegar a un nivel que dices tú, cabrón, pues en 6 meses, súper bien.
Y recuerdo que pasaron esos 6 meses y yo me regreso a México. Y dije yo, ¿sabes qué? Pues me regresé con una buena lanita, con 2 trabajitos. En 6 meses hice como 15,000, $17,000, que si me lo preguntas, no sé en qué me lo gasté. Me lo gasté en un mes. Y mi idea era regresar y poner algo, un negocio, algo. Y ahí entendí, fue la primera vez que tuve algo de dinero a mi disposición y no supe qué hacer con él. Se desvaneció todo, se fue y valió madre. Valió madre y entendí que hay que tener un plan. No solamente es trabajar por trabajar y generar dinero, sino el para qué. Porque si no tienes un para qué o un por qué trabajas, eh, el dinero se te va a ir en cualquier cosa. Entonces, pues nada, hasta aquí voy a dejar este episodio. El siguiente episodio pues es el tercero, el final. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Como pueden ver, tenemos nuevo setup. O al menos traté de hacerlo un poquito mejor. Espero les guste. Coméntenme si les gustó o no. Y pues básicamente todo lo que ven aquí son cosas que a mí me gustan. Así que, pues nada, nos vemos. Chao.